vuelco a la situación social, económica y política, el candidato presidencial de Fuerza Ecuador propone una consulta popular para un paquete de 31 o más enmiendas constitucionales. Este paquete equivale prácticamente a una nueva constitución. Pero el candidato de fe, en lugar de proponer una consulta popular para convocar a una constituyente que está exenta del dictamen previo de la Corte Constitucional, porque esa consulta no pregunta nada, prefiere el engorroso trámite del dictamen de la Corte sobre las enmiendas. Está con nosotros Álvaro Bucarán, candidato a presidente por Fuerza Ecuador. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un saludo a todos los televidentes. ¿Por qué prefiere una consulta cuyo trámite podría demorar hasta las calendas griegas? Bueno, el artículo 441 de la Constitución establece el proceso para ir a una consulta popular. ¿Y por qué una consulta y no una asamblea constituyente? Precisamente por la crisis de gobernabilidad que podría originar querer ir a una asamblea constituyente que depende de factores externos a la voluntad política del gobierno entrante para proponerle al país un cambio político, un cambio económico que garantice la democracia en el Ecuador. Por ello creemos que es fundamental pero ¿cuáles son darle la oportunidad al pueblo de expresarse a través de un referéndum aprobatorio que no lo meta en un proceso engorroso de asamblea que depende de mayorías, que depende de la voluntad de otras organizaciones, sino que netamente sea el pueblo quien decida en las urnas. Según el inciso final del artículo 104 de la Constitución, se requerirá el dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Y de acuerdo al 444, solo se convoca constituyente, no hay preguntas. El asunto es que quienes se oponen a la revolución ciudadana, cuando proponen algo, un juicio político, una consulta popular, lo hacen de tal forma que su solicitud camina generalmente hacia el bloqueo. Y entonces pues se lavan las manos diciendo que no es culpa de ellos, sino de la dictadura que gobierna. Así las cosas. Su candidatura en este panorama se identifica como un candidato de oposición. No, mi candidatura no es ni del correísmo ni del anticorreísmo, porque ambos tienen una sola propuesta, que es el odio para el Ecuador. Y ese odio es el que está destruyendo al país. La Constitución se contrapone en algunos puntos. Por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución establece que el presidente de la República podrá convocar una consulta popular para los temas que estime necesario. Se le pone la traba de ir a un supuesto pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero deberá de existir la voluntad política, inclusive de aquellos miembros de la Corte Constitucional, para entender que el Ecuador entrará en un nuevo tiempo, que el correísmo será abolido en las urnas, porque el pueblo del Ecuador ha tomado la decisión de acabar con este proyecto venezolano-ecuatoriano que propone el candidato del gobierno cuando dice que quieren 10 años más en el poder, como que si estos 10 años ya no les hubiese sido suficiente. Cuando proponen que quieren ir por más, cuando hoy estamos descubriendo todo lo que ya han hecho estando en el gobierno, el pueblo abrió los ojos y está tomando y pensando en una nueva alternativa. Pero el problema es que habiendo una del gobierno y de la oposición, perdón. Habiendo una elección de asambleístas en primera vuelta, donde hay varios candidatos, 6 por lo menos, entonces se dispersa la votación también para asambleístas. En una elección de constituyente, cuando ya está elegido el presidente de la República, es obvio que el proyecto político del presidente de la República va a tener mayor influencia en la votación de constituyentes. Entonces esa es una oportunidad que al menos un presidente, por supuesto, lo que van a hacer los asambleístas les interesa un comino lo que le pasa al presidente, si tiene o no tiene mayoría después, ahí te dan cómo se acomodan. Pero lo que debe ver el presidente es otra cosa, pues. Y además, doctor, hay que entender el momento político en el que ingresa el nuevo gobierno, con una asamblea mucho más fraccionada y con esa posible constituyente mucho más fraccionada, queriendo generar con la nueva oposición. Pero no estaría fraccionada, pues lo que le digo. Sin embargo, la nueva oposición del próximo gobierno sería el correísmo, que no está instaurado solo en la presidencia de la República, sino en todos los poderes del Estado. Entonces, podría generarse una crisis de gobernabilidad que les daría a ellos, inclusive el discurso de decir, con nosotros hubo estabilidad, con nosotros hubo democracia. El presidente tiene la facultad, hoy en día, de llamar a elecciones y en 75 días el Consejo Nacional
Nacional Electoral estar en elecciones. Son los 15 días de convocatoria una vez que existe la decisión y los 60 días para estar en el plebiscito cuando existe el dictamen favorable, el pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, donde tendrá que existir el liderazgo político del nuevo gobierno y la Constitución. Pero usted permite todo en manos de la Corte, que va a calificar cada una de las 30. Sabemos que estamos en una constitución hiperpresidencialista. Bueno, hoy existen esas trabas porque el gobierno ha decidido manejar todos los poderes. Pero la Constitución faculta al presidente de la República a convocar a una consulta cuando lo estime necesario. Lo dice textualmente. Pero cuando se trata de reformas o de enmiendas, se tiene que dar un dictamen. Que tienen que darse en la Constitución, por ejemplo, para destrabar el crecimiento económico, productivo, la garantía democrática en el país, porque los derechos están legislados. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? Que el Consejo de Participación Ciudadana no sea un organismo con concursos amañados, con representantes del gobierno que sirvan de alfombras al actual gobierno. Pero de eso hay conciencia, eso es una gran verdad que la dicen todos los candidatos. Por eso, doctor, pero lo que pasa es que usted también habló aquí del Estado candidato, y en esta campaña electoral usted más bien se identifica con el presidente Rafael Correa en algunas de sus propuestas, por ejemplo, con la consulta popular simultánea a la primera vuelta sobre la inhabilidad para ejercer cargos públicos si se tienen activos bien habidos o mal habidos, eso no importa según la consulta, en paraísos fiscales. ¿Cree usted que esta propuesta es seria cuando la lista de paraísos fiscales se elabora mediante simple resolución del SRI? ¿O es una cortina de humo la red de corrupción en Petroecuador? ¿O es una interferencia indebida del Estado candidato en las elecciones? A ver, doctor, con el mayor respeto al respeto que le debo, no es cierto que yo coincida con ciertas políticas. Con el pacto ético. Yo he dicho en cuanto al pacto ético que no tengo nada que esconder. Que si el gobierno quiere, haga de una vez pública la lista de quienes tienen dinero procedentes de forma ilícita en paraísos fiscales y que la haga pública ya, que no juega con politiquería a querer orientar a la ciudadanía a una supuesta consulta y que haga pública toda la lista, porque hablamos solo de los adversarios al actual gobierno, pero no hablamos pues del fiscal general de la Nación, que también está dentro de los Panama Papers. Esos son temas que ya se esconden. Pero por eso le digo que esta consulta parece una cortina de humo, pues. Pero yo no tengo nada que esconder. Entonces cuando nos quieren someter a que los políticos tienen temor al pacto ético, vamos al pacto ético, pero también hagamos pública la lista de los actuales miembros de este gobierno, que son bastantes y que están en los Panama Papers con dineros ilícitos. Entonces yo no tengo... Bueno, eso ya se conoce hasta el momento y la oposición no ha hecho nada. Los que han hecho eso es el propio gobierno que se autoinvestiga gracias a que se reveló eso de los Panama Papers. El enfoque, doctor, es el que no es correcto, porque yo no es que coincido con Correa. Mi compromiso es con el pueblo y no tengo por qué solapar ni a los miembros del actual gobierno ni tampoco a los responsables del feriado que hoy buscan el poder. Tampoco se los vamos a permitir porque estamos comprometidos con el pueblo del Ecuador y por eso hemos dicho no tenemos problema, porque en Panamá no escondo nada, lo único que tengo en Panamá es a mi padre y eso el Ecuador lo sabe. Usted es el único candidato presidencial joven en estas elecciones donde parece enfrentarse el pasado contra el pasado, o sea, los causantes de todo lo que hizo la partidocracia, pues, y últimamente, pues, todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, que prácticamente es cambiarle de nombre a las cosas de la partidocracia. Pero en caso de pasar a la segunda vuelta, dado que el anticorreísmo se quedó sin Correa, que es como el ícono de la confrontación para los que fungen de opositores, ¿apoyaría en la segunda vuelta a Lenín Moreno? A ver, usted ha hecho una lectura inteligente, lo dije hace pocos días, que la unidad iba a destruirse, y lo vengo diciendo desde el mes de diciembre, la mal llamada unidad iba a destruirse porque tenían un solo punto de convocatoria, que era el odio a un hombre y no el amor a un pueblo. El tiempo me ha dado la razón. Terminaron desunidos, ya reconocen que no hay unidad, cada quien está por su lado y están resquebrajados, porque nunca existió un proyecto de beneficio al pueblo. Efectivamente, soy el único candidato que representa a la juventud en esta contienda y lo hago con orgullo, a pesar de ser discriminado por ello, porque no entienden los políticos, que solo hablan entre ellos y que no están preocupados de escuchar al pueblo, que hoy la juventud representamos la gran mayoría de este país y que cuando se discrimina
a Dalo Bucaram por su edad. Se está discriminando al 47% de los jóvenes que representan esta candidatura. Entonces, tenemos que salir de ese odio y darle una nueva alternativa al pueblo que ya está cansado de este modelo caduco. En las calles lo que nos dicen es, Lenin es un Correa más Maduro, pero más Nicolás Maduro, porque quiere llevar al Ecuador a vivir igual que en Venezuela y no se lo vamos a permitir. Los jóvenes vamos a alzar nuestra voz en esta contienda y vamos a ponerle un freno a este proyecto totalitario que ha resquebrajado las libertades en el Ecuador, pero partiendo no del odio del anticorreísmo, no del odio del feriado bancario, no del odio del golpismo tampoco, sino del amor a un pueblo que quiere una alternativa para no seguir secuestrado en un gobierno que lo amenaza con retirarle los beneficios sociales de no reelegirse o de no permitirles que se perennicen en el poder. Todo esto comenzó hace 19 años cuando destituyeron a su padre. Ahí fue que la partidocracia dio un giro hacia el golpismo, la inestabilidad permanente. Y viendo las cosas así, resulta que estos 20 años la democracia se ha pasado desde el loco que ama y ahora tiene al loco que odia. ¿Con cuál de los dos se queda? Bueno, yo creo que el odio le ha hecho mucho daño al Ecuador y que es hora de someter a todas las candidaturas a hacer un acuerdo nacional, pero por la paz. Que entendamos que solo la paz puede sacar adelante a este país, que los odios, las persecuciones, los insultos, la persecución a los medios de comunicación, a todo aquel que piensa diferente, el odio a todo aquel que está en el gobierno, lo único que ha hecho es afectar la vida de los ecuatorianos. Por eso hemos iniciado desde ya una gran consulta nacional para consultarle al pueblo del Ecuador qué Ecuador quiere. Y en los próximos 10 días tocaremos la puerta de 1,5 millones de hogares para terminar de construir nuestro plan de gobierno y comenzar a hablar de las propuestas, olvidarnos ya en la agenda política de Correa. Correa se va a Bélica. Correa ya no le interesa estar en el Ecuador. Entonces, debatamos sobre Pero parece que tampoco le interesan los políticos de oposición. Debatamos sobre las propuestas que nos pueden llevar a vivir en un país con libertad, con dignidad y recuperar la alegría, perder el temor en el que nos ha metido este gobierno. Escuchemos al pueblo, sintonicémonos con ellos, no hablen solo entre políticos. Los jóvenes estamos hastiados de ese odio, doctor, y por ello, Fuerza Ecuador, lista 10, representa esa nueva alternativa que sale del odio correísta y del odio anticorreísta y representa no solo a la juventud, sino principalmente a los pobres en esta contienda, doctor Pinergot. Dalo Bucaram, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la oportunidad. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.